Cada día se descubren cosas nuevas y asombrosas en todo el mundo. Desde civilizaciones congeladas hasta momias del pasado, estas son 12 cosas descubiertas en el hielo. Número 1. La doncella de hielo siberiana. Esta momia de mujer del siglo V también es conocida como la princesa de Ukok, la princesa de Altai de Bachka y Ochivala. Fue descubierta en un kurgan de la cultura Pasarek, en la República de Altai, Rusia. La doncella de hielo fue descubierta por la arqueóloga Natalia Viktorovna Polasmak y su equipo mientras exploraban un grupo de kurganes en una franja de territorio en disputa entre China y Rusia. Su cámara funeraria fue hallada en la meseta del Reino Unido en el verano de 1993. Aunque los lugareños suelen llamar a esta zona la segunda capa del cielo, la doncella es considerada una representante de la cultura Pasrik, que prosperó entre los siglos Ceres y II a.C. Sus restos se encontraron en una cámara funeraria subterránea y parecían inalterados. En 2012, los restos de la doncella de hielo fueron trasladados a un mausoleo especial en el Museo Nacional Republicano de Gorno, Altask. En el interior de su cámara sepulcral había un ataúd de madera maciza de gran tronco. Estaba decorado con apliques de cuero que representaban figuras de ciervos. Según los expertos, tenía entre 20 y 30 años en el momento de su muerte. Inicialmente, se desconocía la causa de su muerte, pero en 2014, nuevas investigaciones revelarían que un cáncer de mama, junto con algunas heridas que sufrió debido a una caída, provocarían su fallecimiento. Se descubrió cannabis en un recipiente junto al cuerpo, lo que llevó a los científicos a especular con que se utilizó para aliviar el dolor crónico que debió de padecer. En la piel de su hombro, muñeca y pulgar, se encontrarían tatuajes que parecían ciervos y panteras. Y fue enterrada con una blusa tusa de seda amarilla, una camisa de lana a rayas rojas y blancas, con un cinturón de borlas, polainas de fieltro blanco hasta el muslo, una piel de martín y un tocado de 1 metro de altura. Los restos de otras 2 guerreras con tatuajes similares también se encontrarían cerca de la cámara de su tumba. Algunos creen que estos tatuajes eran un signo de estatus en vida y en el más allá, y que la cámara se había conservado gracias al agua que se filtró y se congeló hasta formar un enorme bloque de hielo. Y esa cámara nunca llegó a descongelarse del todo, con lo que el contenido de este enterramiento se conservó durante más de 2400 años. Número 2. Víctimas del accidente aéreo. En 1976, se dio por desaparecido un vuelo 232 de SATA que salía de Ecuador. El avión era un Vickers Viscount 708 D5, que transportaba 55 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Las rutas se consideraban bastante peligrosas debido a el Cerro Chimborazo, y el lugar del accidente se encontrarían en octubre de 2002 a una altura de 5.310 metros. En ese momento, se dio por muertos a todos los que iban a bordo del avión. Los que no murieron desaparecieron, y casi 30 años después del accidente, los restos del avión fueron descubiertos accidentalmente por 2 alpinistas. Pablo Chuquiza y Flavio Armas estaban explorando una nueva ruta hacia la cumbre del volcán Chimborazo cuando se percataron de la presencia de los restos del avión. El descubrimiento no se confirmó hasta febrero de 2003, cuando un equipo de una cadena de televisión escaló el volcán con la esperanza de grabar imágenes de los restos. Algunos miembros de este equipo observaron una gran cantidad de restos humanos entre los escombros, junto con periódicos del día en que el avión había desaparecido. También encontraron pruebas de identificación de casi todos los pasajeros a bordo. Y este fue un descubrimiento agridulce, debido al hecho de que los pasajeros murieron de una forma horrible. Y los que habían sobrevivido al accidente probablemente sufrieron aquí, solos en la nieve, antes de ser víctimas de las inclemencias del tiempo. Pero esto también significó que los familiares y amigos de los desafortunados viajeros obtuvieron por fin algunas respuestas y un cierre, aunque nada puede realmente disminuir el dolor de perder a sus seres queridos. Número 3. El bisonte de la Edad de Hielo. En 1979, los investigadores descubrirían el cuerpo momificado de un bisonte de paso en la tundra de Alaska. Lo interesante es que poco después le rebanaron un poco de carne del cuello y luego lo devoraron. Lo que no sabían entonces era que no se trataba de un bisonte corriente. En realidad tenía casi 55.000 años. Probablemente, el bisonte fue mutilado por un depredador. Las marcas de garras en la parte trasera del cadáver y las perforaciones de dientes en la piel sugerirían que fue asesinado por un león americano de la Edad de Hielo.
Desgraciadamente, el permafrost había conservado el cuerpo y evitado que se convirtiera en alimento para criaturas más pequeñas. La masa del behemoth permaneció intacta durante más de 55.000 años. Eso fue hasta que por fin un grupo de exploradores se aventuró en una mina en 1979. Utilizaron una manguera hidráulica de minería para derretir el hielo hasta que encontraron este cuerpo. La piel y los músculos del esqueleto estaban perfectamente conservados. Dale Guthrie, que dirigió la excavación, cortó una parte del cuello y organizó una cena en la que sirvió la antigua carne a 8 personas. Dale fue quien bautizó al bisonte con el nombre de Blue Babe, y varios años después de su descubrimiento, un taxidermista de Finlandia trasladó el cuerpo a Fairbanks y restauró el espécimen para la exhibición. Número 4. Una flecha de la Edad de Hierro. Investigadores del programa secretos de la arqueología de los glaciares de hielo del condado noruego de Innlandet descubrieron una flecha encajada entre las rocas. El equipo cree que fue congelada en un bloque de hielo y luego transportada ladera abajo cuando el hielo se derritió. Los secretos del hielo compartieron un post en Facebook en el que se describían las características de la flecha. La conservación del artefacto era notable, pero no del todo perfecta. Pegadas con cinu y alquitrán, las distintas partes de la flecha mostraban signos visibles de desgaste. Esto hizo especular a los científicos con la posibilidad de que la flecha hubiera sido expuesta y luego recongelada varias veces antes de perderse. Un arqueólogo del equipo explicaría que hasta ahora habían encontrado más de 200 flechas que se habían derretido del hielo en ese condado. Según él, estas flechas tienen al menos 6.000 años de antigüedad. Esta en concreto está mejor conservada, con las puntas de flecha aún sujetas y restos de sinu y brea también presentes en ella. La mayoría de las otras flechas que habían descubierto se conservaban solo con los fragmentos de sus astiles. Los investigadores creen que la abundancia de flechas puede atribuirse al hecho de que esta zona era un lugar de caza. Las flechas que no alcanzaron a los ciervos se perdieron en la nieve, y para los antiguos cazadores puede haber sido un tiro fallido, pero para los arqueólogos modernos fue una diana. Número 5. Yucca el mamut. Yucca es considerado el cadáver de mamut lanudo mejor conservado que se ha encontrado nunca. Fue descubierto en 2010 por cazadores locales de colmillos siberianos y se halló a unos 30 kilómetros al oeste de la desembocadura del río Chondrativo, a lo largo de la costa de Ayogosiar, en la región del Mar Laptop. Yucca es una momia femenina juvenil y fue bautizada con el nombre del pueblo de Yucagur, donde fue encontrada por los lugareños. La momia de mamut tiene aproximadamente 39.000 años y un análisis de sus dientes de tosca revelaría que tenía entre 6 y 8 años en el momento de su muerte. Los expertos creen que el mamut había caído al agua o había quedado empantanado en un pantano. La pobre pudo entonces liberarse y luego pereció. Sin embargo, algunas personas han especulado con que en realidad fue atacada por leones u otros depredadores. Yucca se convirtió inmediatamente en una sensación internacional, y los científicos de todo el mundo estaban súper entusiasmados por saber más sobre ella. Lazarov y Gregarov, del Museo del Mamut, fueron los primeros científicos que llegaron para estudiar estos restos. Posteriormente, los restos fueron transportados a la Academia de Ciencias de Sakha, en Yakutia, y Yucca ha estado expuesta en Moscú desde octubre de 2014. En 2019, investigadores de Japón que trabajaban con el tejido de yucca revelarían que habían conseguido estimular estructuras similares a núcleos para que realizaran algunos procesos biológicos, pero no pudieron inducir la división celular. Número 6. Oso congelado y su cachorro. Unos científicos encontraron una osa de las cavernas perfectamente conservada y unos sesno congelados en una pared de hielo en Siberia. El análisis del espécimen ha revelado que tiene al menos 39.000 años. Anteriormente, solo se habían desenterrado huesos de especies y subespecies prehistóricas de Eurasia. Los dos osos fueron hallados en excavaciones separadas y los restos fueron descubiertos por primera vez por pastores de renos en una isla remota en 2020. Los análisis revelarían que el tejido blando del oso adulto se había conservado durante decenas de miles de años en el permafrost. Y los científicos rusos son optimistas y creen que tarde o temprano podrán encontrar ADN del depredador de la edad de hielo. Probablemente esperan revivir al animal como intentan hacer con el mamut lanudo. La opinión de un científico es que se trata del primer y único hallazgo de este tipo de un cadáver entero de oso con tejidos blandos. Y no se equivoca.
El cadáver está increíblemente intacto, con todos los órganos en su sitio. Las fotografías muestran que incluso la nariz del oso está intacta y los especímenes serán transportados a la Universidad Federal del Noreste de Rusia para su posterior análisis. Número 7. Glaciares de colmillos de mamut. El deshielo del permafrost ruso ha provocado lo que los expertos llaman ahora la fiebre del oro de los mamuts. En esta remota región de Rusia se están descubriendo restos de antiguos mamuts, especialmente sus valiosos colmillos. En particular, los colmillos valen una fortuna en todo el mundo, y el comercio de estos restos de mamut no está regulado hasta ahora. Por ello, la búsqueda y venta de estos colmillos es completamente legal en Rusia. El cambio climático está dejando al descubierto rápidamente estas reliquias, y los cazadores que las desentierran las venden por miles de dólares, inspirando así un bullicioso comercio. Equipos se dirigen cada año a la región para desenterrar los restos de los mamuts lanudos que se esconden bajo el permafrost. Duermen en tiendas improvisadas y sobreviven a base de fideos con carne y, por supuesto, vodka. Sin embargo, se trata de una operación ilegal porque arrancan los cuerpos de los mamuts del permafrost utilizando la fuerza bruta. Muchos de los cuerpos resultan dañados en el proceso, y en su codicia por los cuantiosos pagos, estas personas desentierran los colmillos de los esqueletos, pero en el proceso destruyen las pruebas de la vida pasada en la Tierra. Número 8. La expedición de Andre Bastantes. Expediciones históricas que se propusieron explorar los rincones más lejanos de la Tierra han acabado desapareciendo. De algunas de ellas, nunca se volvió a saber nada. La expedición ártica en globo de Andre fue considerada una de ellas hasta 1930, cuando la expedición noruega Bradbag, que estudiaba los glaciares y mares del archipiélago de Svalbard, encontró sus restos. El verano, particularmente cálido, les permitiría desembarcar en la inaccesible isla llamada Kovisha. El grueso hielo que cubría la isla y la niebla que la rodeaba harían imposible que los barcos de la época pudieran acceder a ella, pero los afortunados miembros de la expedición Bradbog encontraron bajo el hielo y la nieve los restos de la expedición en globo de 1897. Se trataba de un viaje en globo de hidrógeno lanzado con la intención de alcanzar el Polo Norte, y los 3 miembros del equipo que habían formado parte de aquella expedición sueca perecieron todos. El globo se estrelló solo 2 días después de despegar, pero la tripulación permaneció a salvo. Sin embargo, también tuvieron que enfrentarse a una penosa caminata de regreso al sur, y como no iban adecuadamente equipados ni vestidos, no sobrevivieron a la dureza del terreno y a lo que éste les deparó. Los exploradores modernos encontraron el barco y un diario, junto con 2 esqueletos que el hielo había conservado. Número 9. George Mallory. George Herbert Lee Mallory fue un consumado alpinista inglés que participó en las 3 primeras expediciones británicas al Everest en la década de 1920. En la expedición de 1924 al monstruoso pico, George y su compañero Andrew Irvine desaparecieron misteriosamente en la cresta noreste. Fueron vistos por última vez a unos 800 pies verticales de la cumbre y nadie supo qué les había ocurrido a la pareja, y su destino siguió siendo un misterio durante 75 años. Pero entonces, el 1 de mayo de 1999, el mundo se despertó con una noticia estremecedora. El cuerpo de Mallory había sido descubierto por una expedición de investigación que se había propuesto recuperar los restos del alpinista. Conrad Anker de la expedición de investigación Mallory e Irvine divisó un cuerpo congelado a una altura de unos 26.000 pies en la cara norte de la montaña. Estaba por debajo del punto donde se había descubierto el hacha de Irvine en 1936 y probablemente por eso el equipo pensó que pertenecía a Irvine. Sin embargo, cuando leyeron las etiquetas con el nombre del cuerpo, se sorprendieron al descubrir que en realidad se trataba de Mallory. El cuerpo estaba bien conservado en el hielo, y algunos de los artículos personales que se encontraron en él incluían un ultímetro de latón, una pata de cordero con mango de ciervo, una navaja de bolsillo con funda de cuero, un par de gafas para la nieve, y también se encontró entre sus ropas una carta y una factura de un proveedor londinense de material de escalada. El equipo de investigación regresó al lugar en 2002, descubriendo también su último campamento, pero no encontró la cámara que llevaba para hacer fotos.
Mallory es considerado una leyenda en el mundo de los alpinistas, y Sir Edmund Hillary, a quien, junto con Tenzing Norgay, se le atribuye haber alcanzado la cumbre del Everest en primer lugar, ha dicho acertadamente que Mallory fue realmente el pionero inicial de toda la idea de escalar el Everest. Número 10. Rey Antártico. El Rey Antártico es un antepasado iguanizado de los dinosaurios y los cocodrilos actuales. Los científicos revelaron en el estudio, publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, que descubrieron un fósil de casi 250 millones de años de antigüedad de este antepasado de los dinosaurios en el hielo antártico. La segunda parte de su nombre es un homenaje a Ernest Shackleton, un explorador del siglo XX que dio nombre a la formación rocosa de los montes transantárticos de la Antártida, de donde se extrajo por primera vez la especie. La roca se llama Formación Freeman, y fue el lugar donde Brandon Peacock encontró el fósil conservado durante su expedición antártica entre 2010 y 2011. Esta criatura vivió a principios del período Triásico, justo antes del evento de extinción masiva del final del Pérmico, que acabó con el 70% de la población de la Tierra. Pertenecía al grupo de reptiles arcasaurios que prosperaron tras la devastadora extinción masiva, y a los paleontólogos les parece fascinante que estas criaturas florecieran mientras el resto de las especies que habitaban la Tierra caían literalmente muertas. Los huesos desenterrados de esta criatura incluyen vértebras, patas y pies, huesos y costillas. Los investigadores están seguros de que era carnívoro y vivió cuando la Antártida aún estaba unida al supercontinente Pangea. Número 11. Escaladores mexicanos. Allá por 1959, un grupo de 7 escaladores mexicanos se propuso escalar el Pico de Orizaba, el pico más alto de México. Sin embargo, el grupo desapareció después de que una avalancha inesperada les alcanzara. En 2015, un grupo de alpinistas desprevenidos descubrió una cabeza congelada asomando entre la nieve que cubría el glaciar cercano a la cumbre. Poco después, los arqueólogos llegaron al lugar para realizar una investigación exhaustiva y pudieron recuperar 2 cuerpos momificados que estaban abrazados. Los expertos creen que habían adoptado esta posición para calentarse. Se utilizaría un contenedor especial para transportar los cuerpos de forma segura desde la nieve. Además de los 2 cadáveres recuperados, en la avalancha también murió otro alpinista, cuyo cuerpo aún no ha sido descubierto. Los 4 miembros restantes de la expedición habían regresado sanos y salvos tras no haber podido localizar a sus compañeros en su día. Una de las alpinistas, llamada Luis Espinosa, que regresó con vida de la montaña, cree que los cuerpos pertenecían definitivamente a sus amigos perdidos. Número 12. La increíble bóveda de semillas. La bóveda global de semillas de Svalbard es una instalación segura de reserva situada en la isla noruega de Spitsbergen. El objetivo de esta bóveda es preservar la diversidad de cultivos de nuestro planeta. Proporciona un almacenamiento a largo plazo de duplicados de semillas conservadas en bancos de genes de todo el mundo. Garantiza la seguridad del suministro mundial de alimentos frente a la pérdida de semillas debida a diversas razones como una mala gestión, accidentes, fallos en los equipos, recortes en la financiación, guerras, enfermedades, sabotajes y desastres naturales. Los términos de esta gestión de la cámara acorazada se detallaron en un acuerdo entre el gobierno noruego, el Crop Trust y el Centro Nórdico de Recursos Genéticos. La construcción de la cámara acorazada fue financiada casi exclusivamente por el gobierno noruego en 2008. Se construyó con un coste de la friolera de $8,8 millones. Los costes operativos son compartidos por Noruega y el Crop Trust, y el almacenamiento de semillas aquí es gratuito para los depositantes. El banco de semillas está construido a unos 120 metros en el interior de una montaña de arenisca en la isla de Spitzenberg, y el sistema de seguridad de las instalaciones es bastante robusto y avanzado. El Centro Nórdico de Recursos Genéticos es responsable de su gestión, pero no cuenta con personal permanente. Se eligió la isla de Spitzenberg para construir esta instalación porque no experimenta ninguna actividad tectónica, y el permafrost de este lugar ayuda a preservar las semillas en las profundidades. El emplazamiento permanecerá aunque se derritan los casquetes polares, ya que se encuentra a unos 130 metros sobre el nivel del mar. El estudio de viabilidad
se realizó antes de la construcción de la bóveda, y se comprobaría que la mayoría de las semillas de los principales cultivos alimentarios podrían conservarse aquí durante cientos de años. Algunos granos pueden incluso permanecer viables hasta miles de años, y esta bóveda puede salvar a la raza humana de la inanición en caso de cualquier calamidad natural o accidente que pudiera amenazar el suministro de alimentos de nuestra especie.